Vamos a hacer así, vamos a hacer de cuenta de que vamos a hablar como de grandes décadas, como para tener una visión muy general. Saramago nace en el año 1922 y muere en el año 2010. Hay que entender lo primero para mí, por lo menos porque es un presupuesto importante, que Saramago gran parte de su vida, sobre todo los periodos de formación, hasta más o menos los años, hasta que cumple 50 años más o menos, la pasó durante la dictadura de Portugal. O sea, en Portugal, nace, después de las monarquías, nace la república, y después y la república es interrumpida en el año 1926 por un golpe de Estado que va... que después se va a transformar en el año 30-33 en lo que se llamó el Estado Novo, que es como directamente para nosotros y para la historiografía moderna es la dictadura de Portugal, ¿no? Y que tiene como representante una figura muy fuerte que es el primer ministro, que es Antonio de Oliveira Salazar. Es importante hacer este señalamiento porque ese periodo histórico habitualmente se lo identifica como el salazarismo. Y se habla de salazarismo desde la década del 30 hasta el 74, que se produce la revolución de los claveles y empieza la democracia en Portugal de nuevo hasta el día de hoy. Digo esto porque nosotros el periodo que nos va a interesar es el periodo de Marcelo Caetano, que es a partir de 1968, pero pero es como la misma lógica política, o sea que habitualmente hacer esa separación entre Salazar y Caetano no tiene mucho sentido, es decir, el concepto de salazarismo abarca todo, porque es el periodo. Ahora, es una dictadura. Fíjense la cantidad de años de la que nosotros estamos hablando y siempre con la misma persona, ¿no? Porque muchas veces uno equipara, ¿no? Los procesos con lo que tiene que ver con nuestra propia historia. Por ejemplo, la historia de Brasil, ¿no? La dictadura en Brasil o la dictadura en Argentina. Pongamos el caso de la dictadura en Argentina, ¿no? O sea, nosotros tenemos como 4 presidentes de facto. O sea, como que van cambiando, es decir, es cierto que es el mismo proceso de reorganización nacional, o sea, es la misma corriente como política, si se puede llamar así, ¿no es cierto? Pero digamos, pero cada nombre propio, o sea, como van cambiando, o sea, primero empieza Videla, después sigue Viola, después eh, Galtieri, después Viñones, así son. Son los 4 que tenemos, son esos, ¿no es cierto? Bueno, que le dan como un pequeño matiz diferente. Por ejemplo, cuando uno habla de la guerra de Malvinas en Argentina, lo asocia a Galtieri, no lo asocia a Videla, ¿sí? O sea, hacemos como Edna Correia. Boa tarde. En cambio, no, en Portugal no es Salazar. O sea, es Salazar, es la misma persona, o sea, siempre, en todo momento. Y cuando se hacen los estudios, muchos de los estudios que se han hecho sobre el tipo de características de la dictadura, porque es cierto que están coexistiendo en Europa, va a haber un momento dado en que van a coexistir con Mussolini, con Hitler, con Franco, ¿no? O sea, es el mismo, o sea, va a haber coexistencia de este tipo de líderes autócratas. Pero la dictadura de Salazar es una dictadura muy particular, porque es una dictadura que está como muy ligada al perfil de la persona. Por eso se habla del salazarismo, ¿no? Si capaz que cobra valor la palabra decir salazarismo por la importancia que tuvo Salazar. O sea, Salazar como que contagió o organizó su propio proyecto político a partir de los valores personales de él, de su manera de concebir el mundo, y además una persona totalmente entregada
a la vida pública, porque Salazar era soltero, me parece que había simpatizado con la Iglesia Católica, había intentado ser, o no sé si alcanzó a ser seminarista, pero sí estuvo, eh, o solo lo hizo desde fuera, esos detalles ahora no me acuerdo, capaz que me acordaba antes. Pero sé de la importancia que tuvo. Entonces también había como una especie de cierto apremio o cierto agobio moral. Cuando yo digo esto, de que hay como un agobio moral, es lo que un poco dejan traslucir mucho los textos literarios de Portugal. Cuando uno lee la literatura de Portugal de ese periodo, es como, uno se siente como embotado, ¿no? El propio Walter Hugo May, por ejemplo, que lo hemos citado acá, tiene un libro que se llama Un Nosso Reino, y es que lo concentra en la figura de un niño que vive en el agobio de la dictadura de Salazar, y sobre todo con el tema con el tema de religioso, o sea, hay como una obsesión religiosa que se traduce no solo en prácticas religiosas, sino como en proyectos, estilos de vida, mandatos o conductas morales, ¿no? Por ejemplo, el papel de la mujer, para poner como ejemplo, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, sí. Como el adulterio concebido, bueno, sí. Dentro de la vida doméstica, esos mandatos de orden religioso católico. Sí, y la cuestión por ejemplo, el tema de la mujer es un perfil muy fuerte porque, o sea, la mujer estaba destinada exclusivamente a ser ama de casa, si no era necesario que estudie, que no estudie, o sea, a servir como la figura del hombre, todo el apoyo, digamos, del patriarcalismo, o sea, hay todo como una construcción cultural que hace que Portugal sea como una cosa medio oscurantista, ¿no? O sea, en el contexto, o sea, cuando uno analiza el tema de la dictadura portuguesa, uno tiene esa sensación, ¿no? De entrar como en una atmósfera totalmente oscurantista, de valores así muy tradicionales y casi patéticos, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi la película que se hace sobre la revolución de los claveles, y empieza la gente a salir a la calle, empiezan con ciertas demandas que aparentemente no tendrían nada que ver. Por ejemplo, me acuerdo de un fragmento en que salen un montón de mujeres a reclamar el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, claro, ¿qué tiene que ver el aborto en este contexto en que estamos hablando de la dictadura? Y qué sé yo, pero era su opresión. Era la opresión, lo que no podían elegir, lo que no podían hacer, o sea, el matrimonio, el divorcio, o sea, todo lo que funcionaba como... El adulterio femenino adoptaba al marido la posibilidad de matar a la mujer sin ser juzgada. Bueno, imagínate. Por ejemplo, no se consideraba en ese caso homicidio. Estaba, digamos, como aceptado. Él tenía la sensación de haber sido, digamos, víctima de un adulterio. Claro, y lo que pasa es que, claro, eso es lo que tienen las dictaduras, ¿no? De que no hay poderes separados, ¿no? Entonces todo es la ley, es la justicia, o sea, bueno, y por otro lado, digamos, los sectores más acérrimos, no, sí, más acérrimos en relación a la sociedad, los más seguidores de Salazar, digamos, eran como más, lo elevaban como figura como el padre, ¿no? El padre de la patria, ¿no? Este famoso modelo del concepto de padre de la patria, ¿no? Entonces están los cuadritos en las escuelas, la veneración. Era la diferencia de Franco, Mussolini, Hitler, que no viene del ejército, es un profesor de historia. Sí, sí. Entonces también invade las universidades. Eso también me olvidé de decir. Entra mucho también ideológicamente desde la intelectualidad. Sí, eso me olvidé de decir, ¿no? De que no era militar. No, ni él ni Marcelo Caetano tampoco. Bueno, muy bien. Entonces, en este contexto, eso pasa con Saramago, que como digo, hasta el año 74. Entonces, ¿qué pasa con Saramago? O sea, él nace en Aciñaga, que es un territorio interiorano,
que está, digamos, en la zona de lo que se llama el Ribatejo. Ya es zona rural en Portugal, pero al poquito tiempo se traslada para vivir en la ciudad. Entonces empieza todo, cuando entra a la ciudad, hay que siempre pensar de que pertenece a una familia, el padre después terminó siendo policía, digamos una familia de bajos recursos. Eh, hay detalles de la biografía que llaman la atención en ese sentido, porque él compartía habitación con otras familias, o sea, la propia familia compartía las casas con otras familias, y esa fue gran parte de su vida. En relación a la escolarización, él termina la escuela primaria, comienza el liceo, que sería la escuela secundaria, pero no logra terminar porque no hay dinero para poder sostener sus estudios. Entonces lo sacan de la escuela y la idea es como completar su formación a través de un curso, así como un curso un poco más de profesionalizante, como no sabría cómo decirlo, o sea, una especie como de academia, ¿no? Uno diría así como una academia, pero donde se enseñan, digamos, escuela técnica. O sea, pero no tiene título, digamos, no forma parte de la currícula escolar, eso quería señalar. De todas maneras, la idea es que él se forme ahí, se formó, el título es serraliero mecánico, o sea, básicamente una, una persona ligada a la industria, ¿no? Y él trabajó de eso también, ¿no? Desde el punto de vista literario, si nosotros hacemos esta especie de síntesis, eso lo pensemos como para los primeros 20 años. O sea, dijimos que nació en el 22, o sea, 32, en el 42. Ahí, ya en la década del 40, él publica En la década del 40 pasan dos cosas. O sea, en el año 40... se me fue la del año, 47. Ahí está. Bien, gracias, Jimena. En el año 47 suceden dos cosas. Él publica una novela, la primera novela de él, aislada, fíjense que la escasa edad que tiene, y no tiene ningún tipo de tradición literaria. No forma parte, o sea, no participó de grupos literarios, o sea que él leía, ¿no? Porque era un buen lector de bibliotecas. Pero bueno, medio como que publica un libro que se llama Terra do Pecado, ese es el libro del año 47, y ese libro, bueno, no tiene una gran repercusión, tampoco está en contacto con los círculos intelectuales, ¿no? Pero sigue muy el modelo, digamos, de la manera de escribir del siglo XIX, o sea, de lo que se llamó el naturalismo, ¿no? O sea, un cierto determinismo mesológico, o sea, determinismo de la tierra, las personas se configuraban en función del clima y en función del territorio donde se vive. Entonces el libro, por más que esté bien escrito, que ese libro después se difundió, ahora hace muy poco la Fundación lo publicó con el título original, que es La Viuda, pero claro, no es un libro que genere está muy bien escrito, pero no es un libro que genere un impacto ni que revele el proyecto. Entonces el libro pasó sin pena ni gloria. En ese año mismo, 47, nace la hija, Violante, la única hija que Saramago tiene. Pasamos al año 50. En el año 50, él intenta de nuevo escribir novelas, y escribe un texto que se llama Claraboya, lo lleva a la editorial, pero la editorial lo rechaza. Claro, él no tiene acceso a medios, digamos, y a contactos, como para permitir que el libro sea publicado. Ese libro no se publicó, y la única publicación, conocemos el libro por una publicación póstuma después que él ya murió. O sea, que es póstuma porque él ya murió. No es que se lo rechazan, se lo perdonan. Bueno, sí, es lo mismo.
Que sí o que no, claro, sí lo vamos a aprovechar. Sí, es una manera como cortés, una manera cortés de rechazarlo, ¿no? Una descortesía por parte de Sí. por lo menos realizarla. Y esos serían como los dos únicos antecedentes un poquito aislados de ese periodo de tiempo, del 40 y 50. En el 60 podemos pensar, ya Saramago, o sea, que había empezado a trabajar como, con el tema industrial, pasa después a trabajar como administrativo en una agencia de seguro, una cosa así. Y después pasa a trabajar en los hospitales civiles de Lisboa, también como administrativo. Pero ya entra en contacto, y este es un dato como que a mí me parece como uno de los contactos más importantes, que él hace con, en el año, él empieza a trabajar en el año 1959, en el año 1959, en la editorial Estudios Cor. Y ahí tiene la tarea de realizar críticas literarias, realizadas de diferentes escritores, donde metió la pata a cuatro manos, ¿eh? Criticó a gente que después resultó ser muy, muy famosa, pero él, y después se arrepintió, ¿no? De sus propias críticas. Pero bueno, era el ejercicio crítico, y después consiguió, en el año 62, el director de la editorial, de esa editorial, viaja a Francia, entonces le cede el puesto de director. O sea, ahí él empieza a estar en contacto con distintos escritores y, digamos, empieza como a tener un contacto con el público, con los intelectuales. Es muy fuerte lo que significa esa editorial para la vinculación con el sector intelectual de la ciudad. El año 60, la década del 60, habitualmente se le identifica con la poesía de Saramago. O sea que fíjense, él escribió dos novelas que quedaron ahí sin pena ni gloria, una porque ni siquiera fue dada a conocer, otra que se publicó, pero se perdió ahí en la sombra, y él ahora es como que arriesga por el lado de la poesía. Y como poeta tiene bastante éxito, o sea, incluso pasa a ser incorporado a los libros de historia de la literatura portuguesa. Se lo empieza a mencionar, como un autor más del montón, ¿no? Pero se lo empieza a mencionar. La década del 70 va a ser la década de su trabajo periodístico. Ahora lo salteo porque después vuelvo sobre eso, porque va a ser me interesa señalar. Y ya a partir de la década de los 80 empieza ese tránsito, el Saramago que todos conocemos. Que todos conocemos porque él empieza en el año 80 con el libro Levantado del Suelo, que le da un fuerte protagonismo en Portugal. En el año 82 publica Memorial del Convento y ahí empieza a ser conocido en Europa. Esos son como los dos libros más fuertes para poder hablar de la producción de Saramago. Y desde ahí, eh, con con una especie de periodización, o sea, cada 2 años, más o menos, cada 2 o 3 años, va como publicando diferentes libros hasta el año de su muerte. O sea, hasta el año de su muerte, o sea que por eso nosotros muchas veces podemos tomar o empezar con el año 80 o empezar con el 77, que fue Manual de Pintura y Caligrafía, y a partir de ahí nosotros hacemos como toda una escalada, ¿no? Y hacemos todo un trabajo de incorporación de los libros, las novelas, porque Saramago pasa a ser básicamente un novelista. Está bien que en el medio va como echando con obras de teatro, que va escribiendo también. Escribe Los cuadernos de Lanzarote, escribe también un libro de memorias, o sea, es como que trabaja con otros géneros, pero el género dominante es el género novelesco. Que es este género novelesco el que él siente que tuvo un primer nacimiento con los relatos, las crónicas literarias de los años 70. ¿Eh? Lo que pasa es que nosotros, y por eso esto es interesante como trabajo de la cátedra, ¿no?
de que a veces estas cosas no se conocen. O sea, todos nos enganchamos con la producción de Saramago posterior. Cuando uno empieza a estudiar la obra de Saramago, va conociendo estos pequeños detalles y ahí va como articulando, ¿no? Una cosa con otra. Entonces, nosotros que ya conocemos mucho las novelas de Saramago, ahora decidimos como decir, bueno, a ver, ¿qué quiso decir Saramago con esto? Entonces expliquemos un poco cómo las crónicas funcionan como los elementos que ayudan después a construir su producción novelesca, ¿no? Cómo las crónicas explican las novelas, un poco sería algo así. Es un ejercicio también, él lo siente así, ¿no? O sea, no significa que todo el mundo lo pueda identificar. Pero es verdad, que le digo esto como experiencia personal, es verdad que cuando uno lee la crónica, lee las crónicas, dice, no tiene nada que ver, no tiene nada tiene que ver, y después solo va encontrando como, pero mira vos, esta manera de escribir a mí me hace acordar a tal cosa, este tipo de frases utilizadas está ligada con tal otra. Es decir, uno va como entendiendo lo que para él era tan obvio, ¿no? O sea, para él era obvio de que cuando escribía este tipo de crónicas, ya estaba como claro, porque él no sabía que iba a ser novelista, obviamente, entonces, esto es leer con el diario del día lunes, ¿no? No sabía que iba a ser novelista y menos sabía que iba a ser famoso y menos todavía de que iba a ser premio Nobel, ¿no? Y que gran parte de su obra se iba a construir con las novelas. Después cuando uno habla a veces de las novelas, siempre la crítica suele hacer como una división. Dice, hay un primer grupo de novelas más de tipo históricas, que son las novelas escritas hasta el año 1991, que es el año del Evangelio según Jesucristo. Y después del Evangelio según Jesucristo, y ya hasta el final, hay como un segundo periodo de producción. Entonces, hablamos así de un primer periodo de producción, digamos, desde el 77 porque casi que no contamos aquella ley aquella del año 40, ¿no? Empezamos a contar a partir del 77, entonces decimos, bueno, hay un primer periodo de producción que va desde el 77 hasta el 91 y otro periodo de producción que va desde el 91 hasta el año 2010 en que muere. Está bien que él cuando muere estaba escribiendo una novela, ¿no? Y esa novela se publicó, pero está incompleta. Se publicó como para documentación, ¿no? Para trabajo arqueológico, ¿no? De ese estilo. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tienen vamos concretamente a las novelas a las crónicas de este libro? Este libro, esta es la edición en español del libro, se publicó con un único título que se llama Las maletas del viajero, pero si uno abre el libro, va a encontrar de que el libro está dividido en dos libros. En portugués, y la edición original, hecho primero por unas editoriales y después por la editorial Camino, que es la editorial donde él siempre publicó, los conserva por separados. Estas crónicas fueron publicadas en el diario, en dos diarios. Un diario se llamó La Capital, A Capital, y otro Jornal do Fundão. Eso es difícil de traducir, porque Fundão es una ciudad, o sea que sería como el diario de Fundão. ¿Ah? No podríamos traducir la palabra Fundão. Al tiempo que él escribía estas crónicas, que eran crónicas literarias, él empezó también a escribir editoriales en el Diario del Hijo. Esto sucede en el último periodo del salazarismo. Salazar en el año 68, se cae de la silla. Se cae del trono, ¿no? Como si se cayera del trono, se cae, tiene un golpe en la cabeza, ese golpe en la cabeza le provoca una especie de, hoy podríamos decir como una ACV, ¿no? Porque produce un daño cerebral y entonces pierde ya muchas de sus capacidades. Entonces el presidente, porque recuerden que Salazar es primer ministro, el presidente lo tiene que sustituir. Se elige dentro
del perfil de las personas que las hace consulta. O sea, le pone un consejo, un sucesor, y este sucesor es otro profesor universitario, que se llama Marcelo Caetano. Ese periodo de tiempo, Marcelo Caetano va a asumir en reemplazo de Salazar eh, hasta el año 74, que es interrumpido su mandato porque se produce la revolución de los claveles. Porque en ese sentido es distinta de la historia argentina, ¿no? Porque cuando asume el último, Viñón, el último de los militares en la historia argentina, él ya tiene por objetivo hacer el tránsito con la democracia. En cambio, acá no. Acá, y esto es importante entenderlo, porque es como que Cayetano piensa que va a seguir eternamente. Él es interrumpido bruscamente, ¿no? No hay como una preparación para la democracia en Portugal. En Portugal la ruptura es así como decisiva, el quiebre. Entonces el proyecto se quiebra por completo. Cuando asume Caetano, hay una cosa que es muy loca en esto y es como muy tremenda, ¿no? O sea, Salazar empieza a tener problemas muy serios mentales. Está internado y con problemas mentales. Él nunca creyó, él cree que sigue siendo primer ministro, nunca dejó de ser primer ministro. Es impresionante, ¿no? Es fuerte eso, ¿no? Porque una persona, cuando uno señala esto de que era soltero, de que estaba, se dedicaba exclusivamente al poder y todo eso, porque no tiene otra proyección en la vida. O sea, ¿qué haces en la vida si lo único que has tenido en la vida es el ejercicio del poder? ¿No? Incluso Miguel, desde el poder se lo trataba de como decir, sé que habrá sido una cuestión de respeto, digamos, entre ellos, de hacerle creer que él seguía en el poder, de presentarse no de esa manera. Sí, tal cual. Sí. Exacto. Que en realidad lo que va a generar la revolución de los claveles, que va a interrumpir el proceso, o sea, hay un tema muy agudo ahí, fuerte, que es el tema porque fíjense que se produce en el 74, la revolución de los claveles, en el 75 empieza la independencia de las colonias africanas. Entonces el tema más fuerte que le toca trabajar a Marcelo Caetano es el tema de la guerra colonial. Pero la guerra colonial está generando, o sea, la guerra con África, ¿no? Que entonces esas naciones eran consideradas provincias ultramarinas. Eso está señalando gastos de dinero a rolete, porque hay que mandar soldados, hay que mantener a los soldados en el extranjero, no, en las provincias ultramarinas, pero son de otros países, ¿no? O sea, y esto estaba generando un fuerte malestar. El malestar, el peor de los malestares, que es el que agudiza la crisis, lo provoca el propio Marcelo Caetano cuando necesitado de mano de obra para que viaje a las provincias ultramarinas, reduce el curso de formación de los capitanes a un año. Y entonces los capitanes, o sea, reduce, digamos, las milicias, no los capitanes, sino las milicias que tengan un curso de un año para poder ir, por la necesidad de mandar gente, ¿no? A pelear. Y claro, y los capitanes ahí donde se sublevan, porque ellos eran de carrera, y se los equiparaba sin ser de carrera, ¿no? Entonces empieza como un fuerte malestar, y es por ahí donde hay que pensar el clima que se empieza a generar en contra de Caetano para después producir la revolución de los claves. O sea, pero ese aspecto no nos podemos ir hacia ese lugar porque no es el que más nos interesa, a pesar de que hay que tenerlo presente. Pero el que más nos interesa, porque tiene que ver con la cultura, es el tema de la censura. Que la censura empieza con Salazar, es decir, no es una obra de Caetano, pero Caetano modificó incluso algunas, en la época de Caetano
se llamó examen previo. La censura se llamaba así, o sea, en la traducción sería examen previo, ¿no? O sea, había un equipo de personas que cortaban y recortaban todos los textos. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Es importante porque a Saramago le toca empezar a trabajar en ese momento. O sea, Saramago entra al diario en esos momentos y tanto sus notas editoriales como las notas que empieza a publicar en el suplemento cultural, porque estos diarios, A Capital y Jornal de Fundo, tenían suplementos culturales. Y en los suplementos culturales se publicaban en columnas, ¿no? Había como una columna, tenían... esas columnas tenían un nombre. Una era el nombre que le da el primero de los libros. ¿Cómo se llama? De este mundo y tu otro, ¿no? De este mundo y del otro, ¿no? Y la otra columna se llamaba Calle Arriba, Calle Abajo. Eran las dos columnas donde Saramago empezó a publicar. Lo más importante entender de esto es o sea, hay que entender dos cosas. Que Saramago empieza a escribir en este periodo, otra vez narrativas, porque no nos vamos a detener en los textos periodísticos, que ya también los trabajamos en otra oportunidad, pero hoy no nos vamos a detener, nos vamos a detener nada más que en las crónicas que escriben estos libros. Él empieza a publicar, empieza a escribe 120 crónicas, y esas 120 crónicas pasan por el tamiz de la censura. Hay una crónica de la que tenemos absoluta certeza, tanto Daniel Vecchio como yo, porque se lo pregunté y lo hemos charlado, que hay una crónica publicada en el libro que no fue publicada en el diario, y que se llama Esa palabra esperanza. Esa palabra esperanza, por ejemplo, fue totalmente recortada. Y después hay una crónica que si tenemos tiempo, yo quería que la leyéramos, ¿no? Pero no sé si vamos a tener tiempo, y si no, igual queda la sugerencia, que se llama Las Palabras. Porque de esa crónica tenemos algunos elementos concretos. Sabemos qué partes fueron recortadas del texto, en qué parte la censura metió la tijera. Y eso también es importante para entender un poco cuál era la lógica, la manera. Por eso es tan importante esa crónica, porque ayuda a pensar cuáles eran los criterios con los que se iban, con los que se estaba trabajando el proceso de podar, ¿no? Ahora bien, si nosotros analizáramos, nos dedicáramos a estudiar la censura durante el salazarismo, encontraríamos varios aspectos. Por ejemplo, que el primer, o sea, cuando estaba vivo Antonio de Oliveira Salazar, la censura era feroz. Se censuraba hasta el olor a zurdo de mierda, para usar una expresión tan típicamente argentina de este periodo, ¿no? Eso para los que no son argentinos es una expresión que usa nuestro presidente, ¿no? Zurdo de mierda. Y bueno, y evidentemente Saramago era un zurdo de mierda, o sea, no hay duda de esto, ¿no? Estaba afiliado al Partido Comunista. Ahora, hay una tesis que circula, que también la hemos compartido con Daniel, muy interesante sobre el tema de las crónicas, donde nos muestra de que la mujer que hace la tesis hace un trabajo creo que es como una tesis de maestría, pero en periodismo. No la hace en letras, sino en periodismo. Y entonces ella, entre los recursos que utiliza para hacer la tesis, recupera como varias entrevistas. Y en las entrevistas queda como claro varias cosas. Por ejemplo, que Saramago entra a trabajar como cronista, pero a él le interesa ser escritor. Es decir, él ya se está formando y se está formateando para ser escritor. Él necesita money, necesita dinero, o sea, necesita para poder vivir. Entonces es lo que consigue, es el lugar donde se puede estar. Pero él tiene un interés ya marcado. En segundo lugar, él sabe qué es lo que quiere escribir. Él sabe qué es lo que quiere comunicar y cuáles son las ideas que le interesan. Pero está la censura. Entonces, ese trabajo
es como que es lo que es lo más interesante como para poder costurar en este año de trabajo, ¿no? O sea, cuando trabajamos las crónicas, o sea, entender un poco cómo la crónica intenta hacer un texto literario absolutamente genuino, natural, puro, pero no consigue serlo porque la censura aparece, pero él aprovecha esa situación para generar como estrategias discursivas para poder seguir diciendo lo que quiere decir, ¿no? Entonces yo me he dado, yo en ese trabajo en el que estoy, en que he leído ya muchas veces las crónicas, me voy dando cuenta de que algunas crónicas sí son puramente pasatistas. Pasan. Me parece que Saramago lo hace a propósito, para distraer. Para que pase, o sea, habla del verano, habla exactamente, una que tenga una... Exacto. No se dé cuenta. Tal cual, tal cual. Eso es, son estrategias de la música, el arte, no sé. Sí, la otra es el recurso al fantástico, ¿no? Claro. Hablar y era una época propicia porque era la época del alunizaje, ¿no? O sea, la llegada del hombre a la luna, entonces había muchos relatos como fantásticos que aparecían, entonces que permitían como disfrazar. Por ejemplo, el que vamos a leer después en la segunda hora, Un azul para Marte, por ejemplo, ese es un relato fantástico, ¿no? Y vamos a ver, vamos a tratar de leerlo como si fuera un texto político, a ver qué es lo que esconde ese relato fantástico, pero que aparentemente cumplía, pasaba. ¿Por qué lo dejó pasar? Como él escribía en diarios de izquierda, y él era ya, o sea, era una persona que se estaba posicionando intelectualmente en Portugal, entonces él tenía su público. Entonces, o sea, que yo veo que también hay como guiños. Él le hace un guiño porque sabe que su lector lo puede llegar a interpretar. No lo lee cualquiera, o sea, también puede entenderlo cualquiera, pero básicamente, primero, si vos compras un diario de izquierda es porque querés leer diarios de izquierda. O sea, que claro, es como que ya sabes, de antemano estás como eligiendo. Es cierto que también estamos hablando de una izquierda en un periodo de dictadura, o sea que tampoco hay como cosas muy abiertas, ni lucha de clase Sí, a rajatabla, ¿no? El metafórico era claro. Bueno. El metafórico era la manera de vestirlo, izquierda, ¿sabes? Exacto, tal cual. Y él estaba como dispuesto a eso. Y yo lo entiendo claramente, porque tiene como, digamos, una especie como de una vida, ¿no? No puede estar como... es tremendo, pero te toca vivir en tu juventud, en el momento de mayor expansión, te toca vivir la dictadura, o sea que te cercenan por todos lados, ¿no? Entonces, o sea, él va como, se va, y esto es interesante, porque así se fueron creando de manera más clandestina los vínculos, ¿no? Y él eso como lo sabe, porque estuvo en vínculos clandestinos, digamos, entonces él sabe perfectamente por dónde dar los niños, y qué es lo que se puede evitar, qué es lo que no conviene decir. Y a veces hay como, por ejemplo, en el propio cuerpo de la crónica, algunos párrafos donde se concentra toda la energía y después como que rápidamente se va diluyendo, ¿no? Y entonces eso también se lo ve claramente, ¿no? Hay una crónica que a mí me gusta mucho que se llama El verano es la capa de los pobres, por ejemplo, donde aparece una persona, un mendigo pidiendo dinero y como que sorprende a un grupo de burgueses. Entonces, cuando sorprende al grupo de burgueses, él deja, y para mí esto está clarísimo en la construcción de la crónica, él deja el penúltimo párrafo para pensar la conciencia social. O sea, se detiene en el proceso de cómo los burgueses sienten que ahí hay algo y que hay que leerlo. Entonces, o sea, le queda como una especie de carga de conciencia por dar o por no dar, la digo, ¿no? Porque hay alguien que la está sufriendo, hay alguien que la está experimentando la pobreza.
si en ese párrafo donde él lo pone como en evidencia, la crónica pasa. Pero él no quiere que pase, se quiere ponerla en evidencia. Pero lo lee desde, digamos, desde la carga de conciencia cristiana y todo lo demás, que es lo que busca, digamos, en el contexto de... Y el último párrafo lo deriva al realismo fantástico, como si esa mano fuera una mano mágica, una cosa así. Digamos, es alucinante trabajar con este tipo de textos, porque uno ahora, digamos, no solo porque ya no somos contemporáneos de esa época, sino porque también hemos adquirido un montón de herramientas de análisis, o sea, que no las teníamos en la década del 70, o sea que yo pienso que mucha gente no estaba como ávida para leer entre líneas, ¿no? Pero nosotros sí, entonces ahora las podemos ver, las podemos sacar a luz. Siempre entendiendo que Saramago, como lo dicen los compañeros de trabajo, era un hombre muy, muy inteligente, ¿no? Bueno, para cerrar esto que estoy hablando, nada más que paso los últimos datos para que usted sepa. Este libro, entonces, así como lo digo, está formado por 2 libros. El primer conjunto de crónicas, en total son 120. El primer conjunto de crónicas se llama De este mundo y del otro. La primera publicación se hace por una editorial que se llama Arcadia, del año 1971. Y el segundo se llama Las maletas del viajero. Fue publicado como libro por primera vez en el año 1973 en la editorial Futura. Y después los 2 libros son ya reeditados por Camino, que es la editorial donde Saramago va a publicar siempre, en adelante, lo va a hacer ya en la década de los 80. El primer libro se publica por Camino en el año 1982 y el segundo en el año 1986. Bueno.